La ley de los gases reales. Los gases, a primera vista, son considerados sustancias químicas con propiedades individuales, es decir, poseen identidad química. Sin embargo, la teoría cinética y las leyes macroscópicas simplifican la realidad al tratar a los gases como partículas físicas uniformes, sin identidad química, una aproximación que no refleja completamente la naturaleza de las moléculas gaseosas. La mayoría de los postulados básicos de la teoría cinética niegan su identidad química, tratándolas como esferas inertes sin volumen propio y sin interacciones moleculares. Aunque estos supuestos son útiles para describir un gas ideal, surge la pregunta de si esta representación siempre es válida, especialmente cuando se trata de gases reales con propiedades más complejas. Historia. La ecuación de Van der Waals, una expresión termodinámica fundamental, parte de la premisa de que los fluidos consisten en partículas con volúmenes no nulos y están sometidos a fuerzas de atracción entre ellas, no necesariamente en pares. Este modelo teórico se fundamenta en los trabajos de Johannes Diderik van der Waals a finales del siglo XIX, quien también exploró la fuerza de atracción que hoy lleva su nombre. La ecuación se deriva de conjuntos tradicionales de fórmulas relacionadas con los esfuerzos de Van der Waals y otros, así como de derivaciones basadas en la termodinámica estadística. Un marco integral que ha demostrado su eficacia en la descripción de comportamientos de sustancias en condiciones no ideales. Los primeros intereses de Van der Waals estaban principalmente en el campo de la termodinámica, donde una primera influencia fue el trabajo publicado de Rudolf Clausius sobre el calor en 1857. Otras influencias significativas fueron los escritos de James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann y Willard Gibbs. Después de la búsqueda inicial de credenciales docentes, el trabajo de grado de Van der Waals en matemáticas y física en la Universidad de Leiden en los Países Bajos condujo, con obstáculos significativos, a su aceptación para realizar estudios de doctorado en Leiden con Pieter Rijke. Si bien su disertación ayuda a explicar la observación experimental en 1869 por parte del profesor irlandés de química Thomas Andrews, King's University Belfast, de la existencia de un punto crítico en los fluidos, el historiador de la ciencia Martin J. Klein afirma que no está claro si Van der Waals estaba al tanto de los resultados de Andrews cuando comenzó su trabajo de doctorado. La investigación doctoral de Van der Waals culminó en una disertación de 1873 que proporcionó una teoría semicuantitativa que describe el cambio de estado gas-líquido y el origen de una temperatura crítica. On the Continuity of the Gas and Liquid State, fue en esta disertación que aparecieron las primeras derivaciones de lo que ahora llamamos la ecuación de Van der Waals. James Clerk Maxwell revisó y elogió su contenido publicado en la revista científica británica Nature, y Van der Waals comenzó un trabajo independiente que resultaría en su recepción del Premio Nobel en 1910, que enfatizó la contribución de su formulación de esta ecuación de estado para gases y líquidos. Gases en condiciones extremas. Debido a las interacciones moleculares, las partículas gaseosas reales no chocan de manera perfectamente elástica, y por consiguiente la energía de impacto de la partícula con la pared es menor o mayor, dependiendo de la identidad química de la sustancia. Dado que en la realidad siempre tratamos con sustancias químicas con identidad que experimentan atracciones o repulsiones, entonces siempre tenemos desviaciones del comportamiento ideal, ya que el gas ideal no existe realmente. Sin embargo, a presiones y volúmenes normales, las desviaciones reales son despreciables, y, por lo tanto, al carecer de impacto matemático,
Normalmente asumimos que el gas ideal es un buen modelo para los gases reales. De allí que es el estado de la materia más fácil de entender. Las desviaciones del comportamiento ideal de un gas se manifiestan en condiciones extremas de temperatura y presión. Presiones críticas, la reducción extrema de la densidad de un gas provoca su rarefacción. Aunque podría pensarse que esto no tiene un impacto significativo, en realidad facilita su transición a un estado semejante al plasma, al establecer una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, lo cual genera un flujo de electrones libres entre las moléculas. Cabe destacar que no es un plasma propiamente dicho, ya que el plasma verdadero requiere condiciones más extremas, donde los átomos pierden realmente los electrones, ionizándose. En otras palabras, un gas rarefacto conduce la electricidad de manera similar a un cable en un circuito. Por otro lado, cuando aumentamos considerablemente la presión, las interacciones atractivas entre las moléculas comienzan a superar a las repulsivas, dando lugar a un cambio de estado hacia el líquido. En la ecuación de los gases reales, el término de corrección para la presión, P, incluye la constante A. Esta constante tiene un significado importante, ya que representa la fuerza de las interacciones atractivas entre las moléculas del gas, teniendo en cuenta la identidad del gas, es decir, A depende de la química de la sustancia. Cuando se tiene en cuenta esta corrección, la presión real del gas es ajustada para considerar las fuerzas intermoleculares. El término corrector, a veces el cuadrado de cantidad de sustancia sobre el cuadrado de volumen, actúa como una medida de la desviación del comportamiento de un gas respecto al modelo ideal. A medida que la cantidad de sustancia de gas disminuye o el volumen que ocupa aumenta, el término corrector tiende a acercarse a cero, lo que indica una mayor similitud entre la presión real y la presión ideal. Esto implica que los gases rarificados tienden a comportarse de manera más cercana a un gas ideal. Es importante destacar que esta ecuación solo aborda esta desviación específica y no tiene en cuenta otras propiedades que puedan surgir en gases rarificados, como la conductividad eléctrica. En resumen, la idea fundamental es que los gases dispersos o poco concentrados, de baja densidad, tienden a comportarse de manera más semejante a un gas ideal. Temperaturas críticas. A medida que la temperatura disminuye, las vibraciones moleculares y el movimiento cinético, que contribuyen a las fuerzas repulsivas entre las moléculas, disminuyen. Como resultado, las fuerzas atractivas se vuelven más predominantes, lo que conduce a que el gas experimente una transición hacia el estado líquido. Cuando elevamos la temperatura de un gas cerca de su punto crítico, se produce la disociación de los átomos de las moléculas del gas en átomos libres ionizados. En otras palabras, no solo los átomos se separan, sino que también liberan sus electrones, generando un plasma incandescente muy caliente, similar al que se observa en la corona del Sol. En términos de corrección del volumen, es similar al ajuste aplicado a la presión en el sentido de que la constante refleja las fuerzas atractivas entre las moléculas. Desde una perspectiva molecular, las atracciones moleculares provocan el agrupamiento de las moléculas, lo que resulta en un aumento de la presión, por ende, en una corrección positiva en ese aspecto. Sin embargo, al mismo tiempo que estas interacciones moleculares congregan a las moléculas, también hacen que el sistema ocupe menos espacio del que teóricamente debería, generando así una disminución en el volumen. Este fenómeno tiene sentido al considerar el aumento de la presión. La corrección indica que B es una constante dependiente de la identidad química de cada gas específico,
y su impacto se hace más evidente a medida que aumenta la cantidad de moléculas de gas en el sistema. En resumen, la ecuación de los gases reales sugiere que estos gases, debido a las interacciones moleculares, exhiben presiones mayores y volúmenes menores en comparación con un gas ideal. Las constantes de los gases reales. Como resultado, las constantes A y B son análogas a la masa molar, ya que, al ser constantes químicas, no son universales y varían según cada gas en particular. Por lo tanto, es necesario calcularlas experimentalmente y registrarlas en tablas estandarizadas, como la siguiente. Ten en cuenta que entre más bajo sea el valor de una constante, más cercano será la sustancia a un gas ideal, y además, que por definición, el gas ideal tendrá el valor de ambas constantes en ceros. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.